Aleluya. Qué bendición. Que Dios te bendiga, amigo y hermano, que estás conectado, que nos estás acompañando a nuestro servicio de estudio, nuestro servicio de enseñanza en esta noche. Para nosotros es una bendición que nos permitas entrar hasta la comodidad de tu casa. Que Dios te bendiga. Nos sentimos muy bendecidos de poder estar reunidos, aunque sea virtualmente, por estos medios que el Señor nos permite, ¿verdad? Estamos muy contentos, ¿verdad? Yo quiero contarte que este día viernes tenemos nuestra reunión a las 7:30 en nuestro altar familiar. Así es de que te invitamos también para que pues estés en sintonía. También te invito para que compartas esta enseñanza. Tú que tienes tus redes sociales, te invito para que la compartas en tus redes, para que así la palabra de Dios pueda irse regando y esparciendo, para que muchos puedan ser edificados a través del consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy pues tenemos la bendición de poder compartir nuestro tema de pizarrón, ¿verdad? Es una enseñanza que quiero compartirles ahí a cada uno, ¿verdad? Y que pues estemos atentos. Te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores, para que juntos podamos entonces compartir este tema. Quiero empezar haciendo una oración de gratitud al Señor. Padre, te damos gracias a esta hora porque eres un Dios bueno. Gracias porque nos permites reunir, Señor, virtualmente, porque nos permites compartir tu palabra, porque nos permites, Señor, llegar hasta donde está tu pueblo, y ahí cada uno que pueda ser edificado, que cada uno tome la porción, que cada uno reciba la palabra y que pueda ser edificado y bendecida por ella, Padre. Te suplico que hasta donde llegue esta transmisión, Señor, cada uno sea bendecido, Señor, y edificado en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que, qué bendición, estoy contento de que podamos pues estar reunidos. Quiero compartirte un tema al que le hemos puesto por nombre el arma poderosa. Fíjate, el arma poderosa. El arma poderosa de la fe. Porque en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, los hijos de Dios debemos de aprender a tener fe y a ejercitarnos en ella. Sí, pastor, pero ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Entonces, eso es lo que yo quiero que vayamos viendo, porque yo le estoy diciendo aquí que la fe es un arma poderosa. Claro, muchos dicen, sí, yo creo en Dios, conozco de Dios, pero no basta solo con creer en Dios, porque dice la Escritura que los demonios también creen en Dios y tiemblan cuando escuchan su nombre, el nombre de Jesús. O sea que no basta solo con creer, ¿verdad? Entonces, sino que hay que confesar a Jesús, hay que recibirlo en el corazón, hay que avanzar, hay que pedirle al Señor que nos dé más fe. Pero quiero presentarle acá, antes de enseñarles, ¿verdad?, acerca de la fe, quiero que veamos algunos principios bíblicos que nos habla la fe. Principios bíblicos que nos habla la fe, de los cuales nosotros pues tenemos que practicar, entenderlos, ¿verdad? Y por este lado voy a ponerle aquí qué es la fe, ¿verdad? Pongamos aquí, voy a ponerle aquí un signo de interrogación. ¿Qué es la fe? ¿Verdad? ¿Qué es la fe? Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Hebreos capítulo 11 y verso número 1. Y déjeme que se lo lea, ¿verdad? Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe es la seguridad de aquello que, aunque no lo estamos viendo con nuestros ojos, ¿verdad?, sí tenemos la convicción, el convencimiento, estamos seguros de que aunque no lo veamos, lo vamos a recibir. Entonces, eso es la fe. Ahora,
¿qué principios bíblicos para yo poder tener esta arma poderosa llamada fe? ¿Cuáles son los principios? Entonces aquí quiero que me acompañe y vamos a ver algunos principios bíblicos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12 y verso 13 vemos un principio muy precioso. Aquí en Romanos 12, fíjese, Romanos 12:3. Vemos un principio muy precioso y déjeme que se lo lea. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que hemos recibido una medida de fe. ¿De qué tamaño será esta medida? Bueno, déjeme tal vez ponérsela, ¿verdad? Porque es lo primerito que recibimos. Dice que la fe es como un pequeño grano de mostaza, chiquitito. Esa es la fe que recibimos, la primer medida de fe, ¿verdad? Pero claro, la fe no se tiene que quedar así. Muchos siguen pensando de que, sí, yo debo tener aunque sea un poquititito de fe. Claro, así es como empezamos nuestro caminar en el Señor, pero no nos tenemos que quedar ahí, porque recuerde que el Señor Jesucristo se admiraba de la gran fe de algunos, aunque eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el principio bíblico es de que hemos recibido una medida de fe. ¿Qué otro principio bíblico? Lo tenemos en Efesios, fíjese, Efesios 2:8. Y déjeme que se lo lea. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La palabra don en el griego se dice carisma. Y lo que literalmente significa es un regalo. Entonces aquí lo que nosotros podemos saber es que es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Es un regalo. ¿Verdad? Que tal vez no muchos usamos, tal vez no muchos usan, ¿verdad? Pero sí, yo me imagino que si a ti te dan un regalo, en el momento que te lo dan, quizás lo abres, lo destapas y empieces a usar lo que te regalaron. Entonces, ya vimos aquí estos principios bíblicos. Hemos recibido una medida, un regalo, pero también quiero que me acompañe a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. El libro de Dios, de Hebreos, capítulo 12 y verso número 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, fíjese que también entonces aquí vemos que se recuerda que es un regalo, pero ¿quién nos lo dio? ¿Verdad? Autor. El autor de la fe es Jesús. Amén. Qué precioso, porque entonces nosotros sabemos a quién pedirle. De repente nos falta o tenemos muy poca fe, ¿verdad? Porque tal vez te preguntarás, pero ¿cómo puedo hacer para que mi fe crezca? Claro, ese va a ser el próximo tema de Pizarrón. ¿Cómo hacer que nuestra fe crezca? Ahorita estamos viendo la fe como un arma, ¿verdad? Que debe de ir creciendo. No se debe quedar en un granito de mostaza, ¿verdad? Porque tal vez muchos están acostumbrados a pensar que así se tienen que quedar. Y claro, ese es el principio, es el inicio, el génesis de nuestra fe. Pero nuestra fe tiene que ir creciendo, ¿verdad? Tal como dice de nuestras propias vidas como cristianos, como hijos de Dios. Dice que debemos de ir de aumento en aumento como la luz de la aurora, que se hace perfecta, que llega hasta su cúspide al mediodía y se hace perfecta. Así tiene que ser nuestro caminar. Pero así como nosotros tenemos que ir creciendo y desarrollándonos, ¿verdad? También nuestra fe tiene que ir creciendo. Cada vez que nosotros tenemos comunicación con el Señor, tenemos contacto con Dios, con su gloria, con su poder, ¿verdad? Estamos leyendo su palabra y la entendemos. Eso hace que nosotros vayamos
siendo cambiados y transformados. ¿Cómo? A través de la fe. ¿Cómo? A través de conocer al autor y consumador de la fe. Amén. También otra cosa muy importante que la Biblia nos pide, está en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 y verso 6. Amén. Santiago capítulo 1 y verso 6. Y mire cómo dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces aquí, mire, hay más principios bíblicos, pero yo puse estos como para que pudiéramos nosotros poner una base, un fundamento a lo que le quiero enseñar. Entonces, la fe tiene que ser sin dudar. Ahora, fíjese que la fe, o la falta de fe, más bien dicho, ¿verdad? La compara el Señor como a una ola del mar impulsada por el viento. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar por un momento, ¿cuánta fuerza puede tener una ola del mar? Hemos visto que las olas, pues hay de diferentes tamaños, ¿verdad? Hay olas gigantescas que pueden causar mucho daño. Entonces, eso mismo puede pasar en la vida de un hijo de Dios que no tiene fe, que le falta fe, que su fe está muy baja. Puede ser dañado, puede ser golpeado. ¿Por qué? Por el enemigo. Entonces, por eso es de que es bien importante que nosotros estemos ejercitándonos en la fe. Entonces, para que tengamos fe, para que nuestra fe crezca, para poder tener las experiencias de la fe que vemos en las Escrituras, debemos de estar practicando, ejerciéndola. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme. Es que a veces Dios nos pone a nosotros en situaciones donde la única forma de poder salir es por medio de la fe. Ya no es porque si tú eres bien pilas, bien inteligente, o porque te ayude fulano, sutano. No. Es por la fe. Y recuérdate que la fe, vimos que es la certeza, la seguridad, la confianza, ¿verdad? De que vamos a recibir las cosas aunque no las estemos viendo, aunque parezca tan difícil, ¿verdad? Aunque todo esté en contra de nosotros. Te voy a poner un ejemplo de cómo es la fe en acción. Por ejemplo, el Señor Jesucristo llega con Jairo, ¿verdad? Llega Jairo a buscar al Señor Jesús, se postra a sus pies, dice la Escritura, y le dice, por favor, ven, mi hijita está enferma, quiero que la sanes. O el Señor se levanta, vamos, y en lo que va de camino a la casa de Jairo, usted sabe que lo aprieta la multitud, ¿verdad? Y entonces una mujer toca el borde del manto del Señor Jesús y se sana. Una mujer que tenía 12 años de estar enferma, solo toca el borde del manto del Señor y se sana instantáneamente. Ahí vemos la acción, la fe en acción de esta mujer. La fe en acción. Fíjese de que ella hacía mucho tiempo que ya había perdido todo, había perdido su familia, ya había perdido el poder estar en su propia casa, ya había perdido toda su economía, había perdido todo, porque dice la Escritura de que había gastado todo lo que tenía en médicos y no había podido ser curada. Entonces ya lo había perdido todo. Y al perderlo todo, lo último que le quedaba era Jesús. Amén. Escucha que Él va pasando por ahí y extiende su mano y toca el borde del manto y se sana instantáneamente. Entonces ¿por qué le estoy haciendo tan descriptivo este pasaje? Porque se lo quiero comparar al de Jairo. Ella ya lo había perdido todo y su última esperanza era tocarlo a él. Ella dijo, si tan solo lo toco, voy a ser sana. La fe en la acción. Ahora, por el otro lado, Jairo iba con fe. Al principio quizás tenía algún problema él, ¿verdad? Porque él era un principal de la sinagoga y usted sabe que el Sanedrín y todos los religiosos de ese tiempo no querían a Jesús. Entonces para él era un conflicto, porque él era el encargado de la sinagoga. Cuando dice un principal de la sinagoga, cuando uno ve el ejemplo, cuando busca esta palabra en el griego, lo que significa era que era el encargado, era el maestro, era el pastor de la sinagoga. Es decir, era el que enseñaba. Probablemente hasta enseñó de que había una secta llamada Jesús, ¿verdad? Y que si entonces se dio cuenta que
el único que lo podía ayudar realmente era Jesús. Amén. Y entonces él iba con fe en él, fíjese, con fe. Va, lo busca, se postra, entonces ya van de camino. Cuando ocurre la sanidad de la mujer, se detiene la marcha de Jesús, y cuando empiezan una vez más el camino para la casa de Jairo, le salen al encuentro aquellos personajes y le dicen: ya no molestes más a Jesús, porque tu hija ha muerto. Fíjese, él iba con fe, pero en ese momento de crisis, le quisieron matar la fe. Entonces le quisieron matar su fe, pero benditas palabras del Señor Jesús, que entender cómo es el manejo, cómo nosotros vamos a practicar la fe. Entonces fíjese, entonces le dijeron a Jairo: déjalo, ya no lo molestes, porque tu hija ha muerto. Entonces el Señor Jesús le dijo: no temas, sigue creyendo. No temas, sigue creyendo. Eso es lo que el Señor Jesús te dice a ti en este momento. No temas, sigue creyendo. Deja que la fe que tú tienes, ¿verdad?, pueda ir creciendo. Y cuando tú pongas tu fe en el Señor Jesús, entonces vas a poder ver el mover la gloria del Señor. Y eso es lo que Jesús te dice ahora. No temas, sigue creyendo. ¿En quién? En Él. Entonces aquí surge la pregunta. Bueno, por lo menos a mí me surgió la pregunta, ¿verdad? ¿Fe en quién? Aquí lo voy a poner como aquí estoy poniendo, ¿verdad? ¿Fe en quién? Voy a poner otro paréntesis, ¿verdad? ¿Nuestra fe en quién? Pues obviamente, acompáñame a Gálatas capítulo 2 y verso 16. Este pasaje es bien precioso. Gálatas capítulo 2 y verso 16. Mira cómo dice Gálatas 2:16. Dice: sin embargo, siendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces aquí dice que debemos de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces aquí se lo voy a poner. ¿Fe en quién? En Cristo, muy bien. Nuestra fe tiene que estar en Cristo. En Cristo. Ahí tiene que estar cimentada, fundamentada. Ahí tiene que estar nuestra fe. Porque, entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo con esta pequeña introducción? Es de que tenemos nosotros que poner nuestra fe en el Señor, es decir, nuestra confianza en Jesús. Ahora puede ser de que tal vez tú que nos estás viendo todavía no has depositado tu confianza en el Señor Jesús, ¿verdad? Él quiere salvarte. Lo primero que quiere hacer el Señor Jesús es salvarte, limpiar tu vida, tus pecados, restaurar tu vida, tu familia, tu casa. Pero para eso tienes que poner tu confianza en el Señor Jesús. Al final yo voy a estar orando por aquellos que le abren su corazón a Jesús, ¿verdad? Así es de que yo te invito para que juntos hagamos esa oración ahí al final. Ok, ahora, entonces, como te decía, entonces ya vimos aquí los principios bíblicos, ya vimos nosotros qué es la fe, fe en quién, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que decir algo nosotros también. Si tú en este momento que estás viendo, tú puedes decir: bueno, mi fe no es tan grande. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumentar la fe. ¿Pero cómo? Te voy a dar uno nada más. Porque, como te digo, el próximo tema de Pizarrón va a ser cómo hacer que nuestra fe crezca. Pero te voy a dar uno. Ese está en Lucas capítulo 17:5. Lucas 17:5. Lucas 17:5. Y dice así, fíjate: y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Los apóstoles, pero si ellos ya habían caminado con el Señor Jesús, ya habían visto, ya habían experimentado cosas preciosas con el Señor. Entonces, como ellos le dicen: aumentanos la fe, ¿cuánto nomás nosotros debemos de pedirle al Señor a cada rato? Entonces aquí, aumentanos
aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Fíjese, entonces, es aquí donde yo quiero entonces empezar un diagrama, ¿verdad? Para que nosotros vayamos viendo cómo debe de ir una fe sana creciendo, cómo debe ir entonces el crecimiento de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, mire, voy a empezar acá, ¿verdad? Son 6 niveles, ¿verdad? Que quiero que veamos. Y vamos a poner aquí el primer nivel. El primer nivel. Y a esta se llama, esta es una fe como, mejor lo voy a poner aquí. Vamos a hacerlo con negro, mejor. Vamos a ponerlo acá con este colorcito negro. Y aquí vamos a poner. Fíjense, entonces, la primer clase de fe que nosotros recibimos es la fe común. Aquí se lo voy a poner, común. Cuando yo digo común no me refiero a que no tiene valor, sino que es la que todos tenemos. Y de hecho, pues, nosotros podemos ver en Segunda de Pedro 1:1. Acompáñenme a la carta de Pedro, a la segunda carta de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Voy a poner aquí. Segunda de Pedro 1:1. Disculpe si de repente se me van algunos versos, pero puede ser que estén cerquita ahí, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. O sea, es decir, una fe común, ¿verdad? Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está diciendo entonces de que él, como los que estaban con él, habían recibido una fe común. Una fe como la nuestra. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que primerito todos recibimos. La fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, esa es una fe común, ¿verdad? Pero, como le estoy diciendo, una fe genuina. No nada más decir, sí, yo conozco de Jesús, sé quién es Dios. Porque no, ya le dije que no es solo creer, ¿verdad? Sino que es creer y poner la fe en acción, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo veamos. También quiero que vayamos a Tito capítulo 1 y verso 4. Tito 1 y verso 4. Fíjese, Tito 1:4 dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Fíjese que entonces Tito aquí está dando un consejo, o más bien dicho, el apóstol Pablo está poniendo a Tito, el pastor, ¿verdad? Como uno que tenía la fe común, es decir, que tenía la misma fe de él. Entonces, aquí estamos todos nosotros, todos tenemos este tipo de fe. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo Jesús, creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, creemos que en el don de lenguas, creemos en la sanidad, creemos en el arrebatamiento, creemos que Jesucristo viene pronto, en fin, entonces la fe común, eso es, creer en lo mismo. Pero ese solamente es el principio de nuestra fe. Eso es nada más lo primerito que nosotros estamos experimentando. Ahora fíjese que esta palabra común, como usted sabe que a mí siempre me gusta ponerle pues los versos, pero también de dónde viene. Esta palabra común se dice en el griego koinos. Viene del griego koinos. Y este es por si usted lo quiere ir a buscar, es del griego 28:39. Griego 28:39. Para los que les gusta estudiar más profundamente. Entonces esto significa compartido por todos. Compartido con todos. Eso es lo que significa koinos. Compartido. Compartido con todos. ¿Quiénes? Todos los que creen en Cristo Jesús. Entonces aquí ya le puse yo el primer nivel de nuestro ascenso hasta llegar a tener una fe robusta, ¿verdad? Esto nosotros lo podemos conseguir no por méritos, van a decir, yo ya tengo tantos años, por eso llega que mi fe. No, esto es según uno vaya depositando su confianza en el Señor, según uno vaya
teniendo comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Ok, entonces veamos este otro nivel. Avancemos un escalón más. Acompáñeme, ¿verdad? Y vamos a ver aquí un escalón más y vamos a ver qué tipo de fe es esta que nos tocaría que tener. Si tú no la tienes, pues yo te invito para que la vayas adquiriendo, pidiéndosela a Dios. Ya lo vimos acá, ¿verdad? Aumentanos la fe. ¿Cómo? Pidámoselo al Señor, ¿ok? Entonces, acompáñeme a Primera de Timoteo 1:5. Y esta es la fe sincera. Mire qué bonito. Fe sincera. Y leamos Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5. Y mire cómo dice la versión que yo tengo acá. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces aquí esto me llama a mí la atención porque dice el propósito de nuestra instrucción. Quiere decir de que entonces la fe se cree, se pone en marcha, ahora es la fe puesta en acción, pero también se aprende. ¿Cómo así, pastor? Sí, uno aprende a confiar en Dios. Así como todos nosotros, fíjese, esto ya lo hacemos así involuntariamente, lo hacemos así ya sin darnos cuenta. Que tu hijo que acaba de aprender a manejar, tú ya te subes al carro y confías en que él o ella va manejando y tú confías. Tienes ya una sincera fe. Le estoy poniendo un ejemplo sencillo para que lo entendamos, pero aquí dice que el propósito de nuestra instrucción, dice, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Sincera. Entonces, aquí, por principio, lo que nos está diciendo, ay, hermano, es de que la fe no fingida, dice otras versiones. Amén. Y habla de que Timoteo tenía este tipo de fe. Y Timoteo era un joven que empezaba en el camino del Señor. Entonces por eso es de que lo pongo en el siguiente escalón, porque cuando uno acaba de conocer al Señor Jesús, es su primer amor y está tratando de tener, es sincero, pues está enamorado. ¿Cómo podemos tener una fe sincera? Cuando estamos enamorados, sin fingimiento. Mire, qué fe una persona que finge, ¿verdad? Que no es sincera, ¿verdad? Puede ser tal vez porque tiene temor, o porque ya no tiene amor, ya se agotó, ya se cansó, pero la fe tiene que ir aumentando. Nuestra fe tiene que ser sincera. ¿No será que por eso algunas ocasiones cuando tú le pides al Señor algo no lo recibes porque tu fe no es sincera? Sino porque ya estás acostumbrado, Señor, dame o ayúdame en esta situación, pero la fe no es sincera. Tenemos que aprender a tener una fe sincera, sin fingimiento, no para que todos la vean. Es como salir a la calle, ¿verdad? Y decir, a mí no me va a dar esta enfermedad, yo soy el super cristiano, yo ninguna plaga tocará mi morada, nadie podrá tocar a los ungidos de Dios. Sí, pero uno tiene que tener cordura, uno tiene que tener sabiduría, amén, precaución, uno tiene que ser sabio. No por eso va a salir uno, allá que está empezando el frío, sin camisa a la calle y echándose agua en la cabeza, ¿verdad? Porque le aseguro que en ese momentito, saber ni qué le cae, se enferma quizás cualquiera. Sino que una fe sin fingimiento, una fe sin fingimiento es aquella que es real, que es genuina. A eso es lo que se refiere. Hay muchos que no tienen una fe real ni una fe genuina. Y eso es bien difícil porque entonces quizás están acostumbrados a tener fe, entre comillas, pero en realidad no es una fe sincera. Por eso es de que su vida no cambian nunca, siempre viven en el pasado, en problemados, enojados, amargados, entristecidos.
¿Por qué? Porque su fe no es sincera. ¿Por qué? Porque su fe es, porque su fe no es real. Su fe no es genuina, sino que es fingida. Ok, fíjese que la palabra para decir aquí sincera en el griego se dice anupokritos. Anupokritos. Anupokritos, y esta es la, por si usted la quiere ir a buscar, G505. Padre Santo, que Dios me ayude, quiero darle todo el tema. G505. Y lo que significa esta palabra es sin fingimiento, como le decía. Sin fingir, sin hipocresía. Sin hipocresía. Ay, ay, ay. Tanto que tenemos que hablar de esto. Porque entonces quiere decir que la fe, algunos la fingen. La fe, algunos la fingen hipócritamente. Hijita, solo si querés darle vuelta a la pantalla, ¿ok? Porque me confunde ahí, entonces. Ahí está, gracias. Entonces, que Dios nos ayude a que nuestra fe sea sincera. Ok, vamos, avancemos un escalón más. Y aquí nos vamos a ir a este tipo de fe. Mire, Padre Santo, ayúdame, Señor. Mire, entonces esto nos lleva a aquí. Que la siguiente fe es la buena fe. Buena fe. Este es un estudio, hermano. Espero que esté aprendiendo y aunque ninguno me diga amén, ¿verdad? ¿Amén? Dice Tito 2:10. Acompáñeme a Tito en Tito 2:10. Tito 2:10. Le pongo la cita para que la lea, que la estudie, ¿verdad? Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere cuando dice una buena fe? ¿A qué se refiere? Es decir, el actuar, ¿verdad? Que ¿para qué estamos nosotros practicando la fe? Hay quienes actúan de mala fe. ¿Por qué? Porque están haciendo algo pero quieren causarle daño a otra persona. Le voy a poner un ejemplo en la Biblia. Cuando la religión estaba persiguiendo al apóstol Pablo, usted sabe que el Sanedrín le había dado cartas de autorización a Saulo, que después se convierte en Pablo, para que fuera y trajera y encarcelara a todos los cristianos que se encontraran por todos lados. Luego que Saulo se convierte a Cristo y se vuelve el apóstol Pablo, entonces él empieza a predicar de Cristo y se empiezan a convertir las personas, y entonces los que lo habían enviado se dieron cuenta. Entonces entre ellos dijeron, vamos nosotros a ayunar, vamos a hacer cosas que parecían espirituales. Dice, ¿pero para qué? Para matar a Pablo. Entonces eso es actuar de mala fe. Estaban actuando de mala fe. Ahora, entonces, hermano, ¿cómo puede ser posible que se hayan unido para ayunar, para orar, porque querían matar a Pablo? Que Dios les diera una estrategia de cómo lo podían capturar para matarlo, si Dios lo había llamado. Entonces, es difícil, es tremendo porque entonces muchos actúan de mala fe, pero entonces actuar de buena fe, hermano, es para qué nosotros estamos practicando nuestra fe.
Se recuerda la fe en quién, en Cristo Jesús. Ya vimos qué es la fe también. Ahora, entonces aquí dice, pero fíjese, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina. Aquí se recuerda que en el verso anterior también vimos nosotros que era la instrucción, y se lo voy a poner aquí, fíjese, porque ese dato es bien importante. Le voy a poner aquí, ¿con qué color le ponemos aquí? Con rojo. Aquí era instrucción. Instrucción. Fíjese. Aquí había instrucción. Quiere decir que se le podía instruir en el caminar de la fe. La buena fe, aquí el pasaje de Tito 2:10 dice, para que adornen la doctrina. Esto es bien interesante. Esto es bien interesante, pero antes de ponerlo, quiero ponerle aquí de dónde viene la palabra buena. Y esta viene del griego agazos. 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 Y es del griego 18. Griego número 18. Y fíjese que esta lo que significa es favor. Qué precioso, porque entonces este tipo de fe es como un favor de Dios, pero nosotros ¿cómo nos vamos a comportar? Padre Santo, el tiempo nos avanza, ¿sí? Ya lo vi, hijita, gracias. Ahora, esta palabra agazos se compara con el griego 2570, ¿verdad? Se compara con el griego 2570, que es kalos. Kalos. Y fíjese que esta palabra significa hermoso. Hermoso. Hermoso o valioso. Padre Santo. Qué hermoso es entonces tener una buena fe. Amén. Una fe que no nos lleva a hacer cosas malas. Una fe que siempre que la motivación de nuestra fe siempre va a ser el agradar a Dios y no querer algún beneficio. Ay, iglesia, no se puede, amigo. Cada vez que nosotros nos acerquemos a Dios, tenemos que acercarnos sin dudar, ¿verdad? Ahora, se recuerda que aquí le había dicho que aquí es doctrina. Se lo voy a poner acá, doctrina, para adornar la doctrina. Qué importante. Entonces, qué importante es la doctrina. Entonces quiere decir que las enseñanzas bien nos pueden ayudar a entender lo que es la fe, pero el creer nos ayuda a poner en práctica la fe. Entonces, yo, hermano, mi consejo sería que cada uno de nosotros trate de aprender más doctrina, pero la sana doctrina que dice la Biblia, no la doctrina de los hombres. Porque hay quienes quieren escuchar de los demás lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Y cuando escuchan no lo que ellos quieren o lo que está en su alma, entonces se alejan. Eso es terrible. Eso es terrible porque eso es el humanismo. Eso es el querer que Dios se haga uno. Y no, ahí están equivocados. Sino que no, todos nosotros, incluso tú que me estás viendo, todos nos tenemos que hacer a Dios. Para que entonces de verdad pueda haber un cambio en nosotros. Porque si no, hay muchos que solamente cuando hacen, por ejemplo, que tienen la fe común, la fe sincera o una buena fe, pero quieren solamente escuchar las palabras que ellos desean y no la voz genuina de Dios. Entonces esto nos tiene que llevar a nosotros a entender que esto se logra solamente con una buena relación con Dios. Ok, vamos a ver uno más en nuestro escalón. Todavía me faltan dos más. Padre Santo, ayúdame. Ok, mire. Aquí
en Mateo capítulo 8 y verso 10, nos habla de que debemos de tener cantidad. Oh, mire. Cantidad. Aquí, mire, ahorita le voy a explicar algo, pero quiero que leamos Mateo capítulo 8 y verso 10. Mateo 8 y verso 10. Mire cómo dice aquí. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Qué cantidad de fe tenía? Grande. Pero fíjese que antes, aquí no nos está hablando de cantidad, sino que esto nos habla de calidad de fe. Común, sincera, buena, nos está hablando de calidad de fe. Ahora aquí la cantidad de la fe. Si algo maravillaba al Señor Jesús, era la fe de aquellos que se le acercaban. La fe de aquellos que se le acercaban y le escuchaban a él cuando veían sus milagros, veían los prodigios que él hacía. Entonces, si algo nos llamaba la atención del Señor Jesús, era la fe de aquellos que se le acercaban. Ok, veamos lo que dice Lucas capítulo 7 y verso 9. Lucas 7, 9. Mire cómo dice. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Qué impresionante, mire, qué impresionante. Una fe tan grande. Aquí nos está hablando entonces de cantidad. Ay, amado hermano. ¿Cómo podemos hacer que nuestra fe, si es de buena calidad, empiece a aumentar en cantidad? Solamente si tenemos comunión con Cristo Jesús, si tenemos comunión con el Espíritu Santo. Aquí ya no se trata de que si yo soy el pastor o que si yo soy el profeta, si yo soy la superoveja, el diácono. No. No, aquí no se trata de eso, aquí se trata de la relación que yo tengo con Dios, con el Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cómo yo me conduzco, qué yo hago. Si yo estoy haciendo, si yo estoy viviendo conforme a lo que el Señor le agrada. Si leo la palabra de Dios, si medito en ella. Entonces, eso va a hacer que mi fe vaya aumentando. Entonces, esta palabra en cantidad, ¿verdad? O tan grande, o cantidad, se dice en el griego tosoutos. Se lo voy a escribir aquí porque es más fácil escrito. Tosoutos. Tosoutos. Y esta viene del griego 5118. 5118, que lo que significa es tan grande. Lo primero que significa es tan grande. Pero ¿sabe qué significa también? Por eso le puse cantidad. Significa tanta en cantidad, tanta en cantidad. O sea que entonces aquí hay una demostración de fe, sin alardes, sin fingimiento. Hay una demostración de fe fuerte, hay una demostración de fe fuerte. Claro, yo sé que usted sabe los contextos de los versos, ¿verdad? Pero por el tiempo no quiero ampliarme tanto, pero maravillaron al Señor Jesús. Tú solo di la palabra y mi siervo sanará. Ay, nunca he visto una fe tan grande. Mira. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hermano, aquí, pero fíjese que los pasajes dicen, al oírlo se maravilló y dijo a los que seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en ninguna fe tan grande. El otro dice, al oír esto, o sea de que, entonces aquí, ¿sabe de qué nos habla esto? La expresión. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque
el Señor Jesús vio lo que ellos, oyó y vio lo que ellos hicieron. Fue su expresión, fue su demostración al acercarse a Él. Ay, ok, voy un poquito rápido porque quiero darle los últimos dos que nos quedan, ¿verdad? Aunque sea así, un pincelacito, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a esta, y esta es ya una mega fe. Que el Señor nos ayude a tener esta clase de fe, iglesia. Mega fe. Y acompáñenme a Mateo capítulo 15 y verso 18. Mateo 15, 18. Mateo 15, 18. Perdón, 15, 28. Todavía tenemos 10 minutos. Estamos bien. Mateo 15, 28. Mateo 15, 28. Fíjese, fíjese cómo dice. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Entonces, fíjese, pasamos de calidad de fe a cantidad de fe, y conforme va aumentando la cantidad, se va viendo el poder del Señor, se va viendo la manifestación del poder del Señor en nuestra vida, en nuestra familia. De aquel que era, hermano, un borracho empedernido que no podía cambiar, cuando cree en Jesús y empieza a tener ese contacto con Él y empieza a ser lleno de fe, hermano, su vida empieza a cambiar, y de repente cuando lo ven, nada que ver como era antes. Hasta se asombran, se admiran. Tal vez aquella persona, aquella mujer que siempre se mantenía triste, hermano, apagada, cuando conoce a Jesús, hermano, cambia por completo. ¿Por qué? Porque ha aumentado su fe. Pero ¿de qué es lo que estamos hablando cuando yo le digo fe? De la confianza. Depende de cuánto tú confías en Jesús, cuánto tú confías en Dios. Así vas a ir caminando en tu fe, así va a ir creciendo tu fe. Ok, no me quiero detener mucho acá. Entonces, quiero que veamos aquí cómo se dice esta en el griego 3173. Y obviamente se dice mega, ¿verdad? Mega, griego 3173. Y lo que significa es enorme, una fe enorme. Fíjese, también significa una fe abundante, una fe abundante, y una fe de gran tamaño, de gran tamaño. Entonces esta fe, hermano, esta fe, Dios mío, yo anhelo tener esa fe. Hemos experimentado la fe, de verdad. Hemos visto cómo se han sanado personas de enfermedades incurables. Hemos sido testigos, hemos sido partícipes, hemos visto que cuando hemos orado por las personas se han sanado de enfermedades incurables, como el cáncer, el SIDA. Lo hemos experimentado, pero no todo el tiempo. Yo quisiera todo el tiempo tener una mega fe. El Señor Jesús tenía una fe, hermano, que él mismo era el autor y el consumador de la fe. Ay, ay, ay. Ok. Y entonces esto nos lleva al último escalón que por lo menos yo puse acá en nuestro estudio. Fíjense, que yo le puse aumentar más allá, aumentar más allá. Y entonces quiero que me acompañe a 2 de Tesalonicenses 1:3. A ver cómo dice este verso. 2 de Tesalonicenses 1:3. Dice la Escritura: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más
y más. Fíjese qué interesante, porque entonces en el recorrido del apóstol Pablo por las iglesias, entonces, y el recorrido de la enseñanza, él se da cuenta que empezaron en la fe común, fe sincera, buena fe, cantidad de fe, unos tenían mega fe, hasta que llegó a encontrar unos que tenían fe que aumentaba más allá de todo tamaño, más allá de toda medida. Hermano, este tipo de fe, para este tipo de fe no hay límites, ¿verdad? No hay límites. Entonces, esta palabra en el griego 52:32, para que lo anote y lo vaya a estudiar. 52:32, quiero ver si no me confundí. Sí, se dice uper auxano, uper auxano, uper auxano. Como es un estudio, me gusta ponerle las palabritas, ¿verdad? Me gusta ponerle las palabritas. Y dice crecer más allá de toda medida. Eso es lo que significa. Crecer, fíjese, crecer más allá de toda medida. Hay crecer más allá de toda medida. Crecer excesivamente. Ay. Crecer excesivamente, es decir, exageradamente, ¿verdad? Crecer excesivamente. Vamos a componer este aquí. Crecer excesivamente. Aquí hay otra cosa, ¿ves? Creer excesivamente. Para esa no hay límite. Por eso es de que el Señor Jesús pudo decir, Lázaro, ven fuera. Por eso el Señor Jesús pudo caminar, no en las aguas, sobre las aguas. Por eso el Señor Jesús pudo sanar a los enfermos. Por eso el Señor Jesús, solo con decir la palabra, ocurrían milagros. Ahora dice la Escritura que si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús, las obras que Él hizo, también nosotros las vamos a hacer, y mayores, dice. Pero entonces para eso se necesita tener fe. Entonces aquí quiero ponerle tal vez ¿verdad? Un paréntesis, porque esto es calidad, ¿verdad? Y esto es cantidad. Primero debemos de tener una fe de buena calidad, para que después podamos tener una fe en cantidad y que podamos ver el mover y el poder del Señor. Quiero concluir, ¿verdad? Con el pasaje de... ¿Dónde pongo la conclusión? Vamos a ponerla aquí abajo. Conclusión. Vamos a poner la conclusión en Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Si me puedes pasar mi celular, hijita. Habacuc 2:4. Déjeme, quiero ver si estoy bien aquí en el verso, porque no quiero fallar. Habacuc 2:4. Permítame un momentito. Quiero ver. Ahorita nos ponemos aquí. Habacuc 2:4. Oh, sí, aquí está, cabal. Este es. Dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Aquí nos habla de justicia, la conclusión entonces es justicia. Voy a poner con negro, con rojo, para llevar la secuencia que tenemos aquí, para tener esta secuencia. Y entonces esto nos habla de justicia. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces, en este recorrido, hermano,
que hemos visto acerca de esta arma poderosa de la fe, hermano, tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que ponerlo en práctica. Y si no tenemos fe, pidámosle al Señor. Aumentanos la fe. ¿Cómo? En calidad, para que después venga en cantidad y podamos ver el mover del poder de Dios. Así es de que, no sé si entró, quiero ver, vamos a ver aquí, si entró alguna petición, déjeme chequear, déjeme ver. No, aquí está, ok, sí, como era un estudio, ¿verdad? Entonces, quiero por un momentito que tú medites en tu corazón. Quiero que tú medites un momentito ahí en tu corazón, ¿verdad? Y mientras hacemos una pequeña oración, te quiero dejar en la pantalla un breve momento el pizarrón para que tú lo puedas ver mejor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que conforme a tu gracia y a tu misericordia, tú tomes a tu pueblo, Señor, y que cada uno crezca en calidad de fe y en cantidad de fe. Señor, que la medida que cada uno recibió como un regalo del Señor Jesús, la ponga en práctica sin dudar, Señor. Si le hace falta que te la pida a ti, Señor, que entienda que la fe es la confianza que debemos de poner en Cristo Jesús, para que entonces, Señor, nosotros podamos ser justificados por la fe para poder vivir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que hasta donde haya llegado esta enseñanza, cada uno, Señor, haya podido ser edificado y que cada uno tome su parte y su porción, Señor. Y que todavía después estudie, repase la palabra, Señor. Porque en ella vamos a encontrar tesoros inmensos de la sabiduría, Señor, que hay en tu preciosa palabra. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Y tal vez tú, amigo que nos ves, que no sabías nada de que la fe podía crecer en calidad o que podía crecer en cantidad, pero tú quieres esa fe para ti, para que sea de bendición para tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que vas a empezar a conocer de esta fe de calidad para después crecer en cantidad. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentolto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales, ¿verdad? Visita nuestra página web www.ebenezeraposentolto.org. Y no me resta más que invitarte para que el día viernes en punto de las 7:30 podamos tener nuestro culto virtual, ¿verdad? Y que podamos compartir todos en el altar familiar de este día viernes, ¿verdad? Y también quiero invitarte para que mañana miércoles, jueves y durante todo el día del viernes también, ¿verdad? Nos podamos conectar en el retiro de invierno en Guatemala, ¿verdad? Con nuestro apóstol Sergio Enríquez, donde vamos a ser edificados por medio de palabra que va a traer y que nos va a hacer aumentar nuestra fe. Así es de que esta noche no me resta más que bendecirte y recordarte que las promesas del Señor son sí y amén en Él para todos nosotros, para los que somos sus hijos. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta el viernes.